chicos, hoy vamos a hablar de lo que para mí es la casa más aburrida de todas las que han existido, incluyendo Colombia y México. Prácticamente a Telemundo se le juntó el combo de las mecánicas ya tan aburridas, ya tan choteadas que venían manejando con la Casa 1 y la Casa 2, más unos personajes que definitivamente no polemizaron, no dieron contenido, y si lo hicieron fue tan pobre que nadie se dio cuenta. Yo pienso que esta temporada en cuanto al cast de famosos estuvo ok. Cubrieron los actores de televisión, los chicos reality, los que se han hecho famosos en redes sociales. Estuvo exactamente bien, me parece. Aquí el detalle fue que ni uno de ellos le rindió. Por ejemplo, en el caso de los actores como Arturo, Aleida, Eileen, Patty, siento que iban con esa coraza de protegerse de cualquier cosa que fueran a decir o hacer y los perjudicara en sus carreras. Entonces siempre iban como que y nunca sobresalieron. Ahora, otros como que ya iban con el estigma de que iban a ser polémicos y no lo fueron, como es el caso de Dania y Osmel, que todos esperaban mucho de ellos, pero realmente Dania entró en su fase de amor y paz, todo tranquilo. Realmente sí tuvo uno que otro enfrentamiento, pero nada que realzar, y Osmel fue la decepción de la temporada. Creo que lo mejor que hizo Osmel fue cuando salió y regresó para un congelados y los atacó a todos. Pareciera que se guardó por semanas todo el odio y lo dijo ahí mismo. Y ahora, para mí, los que pudieron ser los villanos de esta temporada, como fue Jonathan Islas, que salió la primera semana, o una Liliana Rodríguez, que también tiene un temperamento fuerte, fue sacada la segunda semana. Y nos queda una Nicole Chávez, que más que villana era solo una niña caprichosa, o un Rey Grupero, que se le veía muy forzado ser el villano de la temporada. O sea, realmente faltó alguien que le diera ese impulso a la casa de ser villano. Después entra una Samira, que entra toda polémica, toda a querer mover la casa. ¿Y cuál fue el resultado? Hasta pareciera que el público quería sacar a toda esta gente que fue a ser como el villano de la temporada, y al final el único que medianamente destacó en este rubro fue Diego, ¿sí? Diego, que empezó con este asunto de la resistencia entre Pepe, Madison y él, y al final pues no llegó a la final. O sea, realmente siento que entre este cast que no tuvo un villano bien formado, no tuvo personajes que brillaran, y la mecánica tan aburrida de las mismas nominaciones, las mismas mecánicas de los juegos, o sea, líder, nominación, salvación. Creo que aquí tampoco había posicionamientos, o sea, no nos estábamos quedando con algo nuevo. De hecho, yo creo que por eso la diferencia entre la tercera y la cuarta temporada en Telemundo sí es bastante notoria. Pero definitivamente una casa aburrida a tope. Y por eso creo que la casa tuvo a la ganadora correcta, ¿sí? Una persona que, si bien es carismática y es alegre, define completamente la actitud que tuvo la casa esta temporada. O sea, una temporada sumamente lineal, aburrida, no mala, pero definitivamente no daban ganas de verla completa. Y eso me pasó con Madison. O sea, ok, qué bueno que ganó, pero no siento que tuviera esa chispa de la ganadora. A lo mejor una ganadora diferente a Ivonne Montero y a Alicia Manchado, pero bueno, aunque siendo sinceros, de los finalistas creo que es la que más me agradaba para ser ganadora, ella o Pepe. Pero creo que en ese tiempo todavía estaban con el estigma de ser ganadoras a las mujeres, bla 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 bla. Chicos, y con esto yo me despido. Les recuerdo, es mi opinión. Para mí fue una casa muy aburrida. Realmente sí me hubiera gustado un poquito más de contenido, tanto por parte de los participantes como la producción. La producción definitivamente dijo, vamos a hacer lo mismo de siempre, agregamos una que otra mecánica nueva, pero no fue suficiente, ¿sí? Entonces con esto yo me despido y esperen próximamente el orden de eliminación de la Casa de los Famosos 2.